Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Una gama de temas que se están manejando en los últimos días en el país y se ve aflorar esta confrontación cada vez más directa, cada vez más estructurada entre gobierno y la oposición. Este día lunes marcó ese tema de cómo hubo declaraciones, denuncias, quejas de la oposición y cómo el oficialismo ripostó inmediatamente y defendió sus posiciones. El partido de gobierno lo hizo por un lado, el gobierno por el otro. Y esto nos indica que vamos a tener confrontaciones cotidianas, porque mientras más va estructurándose el camino hacia el proceso de las elecciones del 28, más veremos de estos choques. El tema de las propinas con los deliveries está tomando auge y es un tema interesante porque nos atañe a todos. Nos atañe a todos de una forma importante. Así como lo que ocurre con la prevención. Y yo comentaba ayer en mi programa de radio de cómo ocurre un teteo que dura hasta la madrugada, hasta las 6 de la mañana y que para un lunes, amaneciendo un lunes, y que concluye ese teteo en un barrio popular, populoso de la ciudad de Santiago. Termina este teteo en medio de un tiroteo con un saldo de 5 víctimas, 2 muertos y 3 heridos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la autoridad? ¿Qué pasó con la seguridad pública? ¿Qué pasó con la policía? Uno a veces no sabe. Y un tema que tengo anotado aquí es el contrabando constante de cigarrillos, proveniente desde Haití el contrabando, pero es contrabando que viene llegando de muchos países tan lejanos como la India, porque este cigarrillo que principalmente se está vendiendo de contrabandeado viene de la India, señores. ¿Cómo es posible que pueda venir de contrabando, que pueda costear un traslado de la India a Haití hasta República Dominicana y se venda en muchos lugares del país, parece de mucha preferencia, a precios mucho más asequibles que cigarrillos hechos en República Dominicana, que somos uno de los poderosos del manejo del tabaco y de la producción de cigarrillos y cigarros? Cosas como que uno no llega a encajarlas, pero vamos a hablar un poquito de esto. Y el Listín Diario, en la pluma de su editora económica, Cándida Acosta, perfila que vamos en el camino de una reforma fiscal. Establece una serie de parámetros en ese sentido. Tema interesante, algunos de los cuales vamos a abordar en nuestra emisión de hoy de Oye País. Todo esto después de la pausa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, destacó que República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico promedio de 5% en la última década, más del doble del promedio regional, y ha logrado reducir la pobreza al 18,2% y la pobreza extrema al 4,9%. El organismo de Naciones Unidas dijo también que el país caribeño ha alcanzado el índice de desigualdad Gini más bajo de América Latina en 2023, con 0,39%, afirmó un comunicado de la presidencia dominicana.
La Cámara de Diputados seleccionó al grupo de diputados que junto a los senadores conformarán la comisión bicameral para el estudio del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para 2026. Los comisionados son Fiordaliz Esteves, José David Báez, Miguel Espinal, Onabel Aristi, Celinet Méndez, Mayobanet Martínez, Danilo Díaz, Ramón Raposo, María Rodríguez, Brenda Ogando, Braulio de Jesús Espinal, Ángela Pérez Díaz, Carmen Ligia Barceló, Ramón Bueno, Delis Félix y Francisco Javier Paulino, quien presidirá dicha comisión por la Cámara de Diputados. La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y ha recibido del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, 22 nuevas unidades, aumentando así a 625 el número de ambulancias activas. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, resaltó la importancia de aumentar el parque vehicular, tal como ha instruido el presidente Luis Abinader, para garantizar una mayor asistencia extrahospitalaria a la población. Qatar, Estados Unidos y Turquía participaron en la tercera jornada de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Gaza. Los encuentros se basan en un plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump y comenzaron este lunes en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheikh. Al encuentro asistieron el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el jefe de inteligencia turco Ibrahim Kalin, el enviado especial de Trump para Medio Oriente Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner. En medio de las presiones de Washington para que Nueva Delhi deje de comprar crudo ruso, comerciantes que ofrecen petróleo ruso han comenzado a pedir a las refinerías estatales indias que paguen en yuanes chinos, informa Reuters citando a sus fuentes. Las fuentes de la agencia señalan que el objetivo de este paso es aprovechar las recientes señales de mejora en las relaciones entre las dos potencias asiáticas, que se presentan como una oportunidad para simplificar los acuerdos con los compradores indios. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado este 7 de octubre mientras encabezaba una caravana oficial en la provincia de Cañar, donde tenía previsto anunciar y supervisar obras de agua potable y alcantarillado, según informó la presidencia. El ejecutivo indicó que un grupo de personas lanzó piedras y disparos contra los vehículos del convoy en el cantón Tambó, cuando la comitiva se dirigía hacia el estado local para participar en el evento oficial. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La oposición política en los últimos tiempos ha dedicado gran parte de sus fines de semana, principalmente, a través de los dos principales partidos o estamentos políticos de la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, en concentrarse en críticas puntuales sobre actividades del gobierno. Encabezado por Leonel Fernández, los fines de semana siempre tiene una crítica al gobierno y lo mismo pasa con Danilo Medina en sus andares por el país.
Esta semana, sin embargo, las críticas principales de la Fuerza del Pueblo se centraron en el artículo que escribiera el presidente Leonel Fernández en el matutino Listín Diario, como escribe cada 15 días, los lunes de cada 15 días, una semana sí, una semana no, donde hace un análisis de alguna situación y lo dedicó directamente esta semana al tema de la reunión de Jarabacoa y de cómo el gobierno está tratando de unificar sus posiciones y de, ellos dicen, dice en su artículo, Leonel, que están como desbalanceados, que tienen problemas de cómo presentar logros, de que el gobierno está en baja, de que el presidente, la popularidad del presidente está en baja. A eso le siguió otro de los dirigentes del PLD, de la Fuerza del Pueblo, hablando sobre el tema del monorriel. Yo no he entendido nunca ninguna de las dos posiciones, porque tiene una fijación ese dirigente es del partido, la Fuerza del Pueblo, pero él es que es el vocero, yo no sé de dónde él es experto en temas de monorriel o de metro, no lo conocía en ese sentido, pero tiene ya varias intervenciones en ese sentido. Pero se centró básicamente en las críticas del presidente Leonel Fernández. Entonces, en ese sentido, le contestó Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara escribió una carta en el Listín Diario, respondiéndole precisamente a Luis Abinader. Y le respondió la carta, en su encabezado, va dirigida a Leonel Fernández, a quien trata de amigo, una carta muy respetuosa, a quien trata de amigo, estimado amigo, y donde hace una serie de precisiones sobre los planteamientos que hizo Leonel Fernández. Y dice, por ejemplo, que él tiene limitaciones en el mundo climatológico, dice Guido Gómez Mazara, como para hacer predicciones meteorológicas, y refiere el caso del ciclón David, de cuando vino y daba saltos en la gestión del PLD frente al rompeolas de Santo Domingo. No fue el David, sino el George, pero él habla sobre las valoraciones en cuanto a la popularidad de la administración y la referencia de que va en picada. Y dice, la fascinación por gobernar apegado al aplauso ciudadano estimula a egos innecesarios, le dice Guido Gómez Mazara a Leonel Fernández. Y lo que aconseja un eficiente sentido del buen desempeño es transformar la sociedad, exhibiendo cifras estadísticas en capacidad de validar cambios reales. Y dice Guido Gómez Mazara que durante la actual gestión de gobierno se han alcanzado notables logros materiales, sociales, económicos. Entonces comienza a enumerar una serie de logros y habla en la parte tecnológica, en la parte de salud, en la parte de la economía, en la parte de la seguridad social, de cómo se ha tratado a la ayuda social, salud pública, y así va enumerando en una carta bastante larga y profusa, va enumerando esos temas y habla también lo que es ha sido el crecimiento económico, y dice finalmente durante la gestión la puesta en fortalecimiento institucional exhibe un marcado compromiso por sacar la nación de reparto partidario de los mecanismos de selección en el sector judicial. Se refiere claramente a cómo se repartían esos puntos. Entonces, finaliza Guido Gómez Mazara en esta carta diciéndole: apelo a tu fascinación por la literatura,
le dice a Leonel Fernández, lo trata de tú. Apelo a tu fascinación por la literatura. Por eso evoco la frase escrita por Dante en La Puerta del Infierno. Aquellos que entren aquí abandonan toda esperanza, y es que resulta indispensable apostar a la fe por las cosas buenas, correctamente ejecutadas y de utilidad para todos. Le dice Guido Gómez Mazara a Leonel Fernández. Saludo el debate respetuoso, así ganamos todos y elevamos la calidad de los argumentos. Con esta carta, Guido Gómez Mazara está indicando que él va a ser directamente el interlocutor para responder las críticas, o uno de los interlocutores de primera línea, para responder las críticas de Leonel Fernández a la administración. De su lado, el presidente Luis Abinader en la semanal le dedicó una serie de respuestas a observaciones que había hecho el PLD sobre la economía, sobre la deuda externa. Y le dijo que realmente la deuda externa de República Dominicana, en vez de crecer, ha decrecido, y que ha habido préstamos porque había que pagar lo que dejaron los anteriores, la deuda que dejaron los anteriores. Sin pagar lo que dejaron los anteriores, no tenemos crédito abierto. Y es lo que dice el presidente Luis Abinader que ha hecho su gobierno frente a la deuda que había contratado el PLD. Así las cosas, vemos cómo se va cerrando la discusión Fuerza del Pueblo, PLD, cada uno por su lado hacia el gobierno cada semana y el gobierno hacia cada uno también cada semana. O sea, si cuando éramos muchachos pudiéramos decir 2 contra 1, pudiera parecer así. Lo que pasa es que entre esos dos la situación es tan irreconciliable que uno anda rozando las críticas al otro para atacar al tercero, que es en este caso el oficialismo o el partido de gobierno. Porque ellos dos tienen una situación de enfrentamiento que tratan de disimular en muchas ocasiones, pero de posiciones irreconciliables. Irreconciliables. Y sabemos los porqués de esa posición irreconciliable de Danilo Medina y Leonel Fernández, de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y aunque muchos dirigentes del propio PLD y de la Fuerza del Pueblo en ocasiones anteriores y a veces también tratan todavía de insistir en lograr algún acercamiento o alguna suerte de unificación de cara a los procesos electorales, este intento, este esfuerzo, se ve cada vez más lejos. Se ve cada vez más lejos. Incluso hemos visto en los últimos tiempos ataques directos de dirigentes del más alto nivel del comité político y de otros estamentos de los partidos de la oposición en críticas directas a los otros. Porque la gente de la Fuerza del Pueblo entiende que ellos son los puros del PLD, que salieron del PLD y no quieren contaminación. La gente del PLD entienden que los traidores fueron la gente de la Fuerza del Pueblo que provocaron la desbandada y que provocaron la desunión que lo llevaron a perder las elecciones y a estar en oposición ya durante un proceso que va para 8 años en que están fuera del gobierno y que han sufrido, quienes más han sufrido los rigores de esa persecución ha sido el PLD, no así la Fuerza del Pueblo. Entonces, las posiciones de unificación de criterios, aunque parecieran lógicas políticamente en un momento determinado, se ven irreconciliables sobre la base de las posiciones directas de los dos líderes de esos grupos, a decir Danilo Medina, a decir Leonel Fernández. Ese es el ABC de lo que está pasando. Usted le quita aquí, le pone aquí, hace transferencia, lo que usted quiera, pero ese es el ABC de lo que está pasando.
Entonces, en medio de esa situación, de allá hacia acá, de aquí hacia allá, veremos todos los inicios de semana esa andanada de críticas, esa andanada de respuestas. Andanada de respuestas. Cuando no dudemos, se podría revertir y comiencen las andanadas de críticas de un lado para otro de los que están recibiendo las críticas en este momento, y salen a dar las explicaciones y las defensas. Que tiene que ser así, porque si usted es gobierno y partido de gobierno, usted está en la obligación de dar respuesta a las críticas y a los cuestionamientos de gestión de gobierno. Los que están en la oposición, como dicen los anuncios, se reservan el derecho si quieren. Aunque de cara a la opinión pública, esto no es otra cosa. Si lo hacen, no es otra cosa que una irresponsabilidad. Pero veremos auge, veremos aumento de presión y de tensión a lo interno de los partidos políticos, a lo interno de la política doméstica, de la política nacional. Así es. Este caso del teteo, de lo ocurrido con el caso del teteo en Santiago, pone de manifiesto debilidades en la autoridad policial. ¿Cómo es posible que de un domingo hacia lunes, todavía uno diría, bueno, el fin de semana hay que dejar que la gente se divierta un poco, de domingo hacia lunes, hubiera una amanecida de ron, de tragos, de música, de vocinglería, de todo, en esta sección del barrio Pueblo Nuevo, un sitio populoso, popular de Santiago, un teteo, lo que le llaman un teteo? ¿Usted sabe lo que dice el diccionario de lo que es un teteo? Yo le voy a decir ahora mismo, porque eso, teteo, dice de teteo, es un término coloquial dominicano que se refiere a una fiesta, una celebración o una rumba, a menudo de carácter clandestino o informal, con desorden, con caos y que muchas veces termina en conflicto. No sabía la autoridad policial que se estaba realizando ese teteo con amanecida incluida, porque a las 6 de la mañana del lunes es que se produce el choque entre los grupos, ya bebido, ya de todo. Dice que hasta con sustancias. En un momento determinado se habla de sustancias. Y entonces provocó 5 víctimas. 5 víctimas, señores. 5 víctimas. 5 víctimas, 2 muertos y 3 heridos. ¿Dónde estaba la labor de inteligencia previa que debe primar en la autoridad para ver qué cosas están pasando en los barrios para prevención, para poder ponerle coto a situaciones de esa naturaleza? ¿O simplemente es un voltear la cara y dejar que pase lo que sea en nuestros barrios? No se compadece, esto no se compadece. Desgraciadamente, así no, como dice la gente. Así no, así no. Ahí tenemos el saldo. 2 muertos, 3 heridos, en un teteo en la madrugada, no, en la mañana del lunes, que venía caminando durante toda la noche. Bueno, la autoridad informa que fue incautado este fin de semana en la zona de Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, un camión cargado con sacos
llenos de cajas, de cajetillas, de cigarrillos, de contrabando. Esa marca que con una envoltura roja, parece que Capital o algo así, no sé, algo así, con envoltura roja, ya se ha hecho frecuente en las incautaciones que hace la Dirección de Aduanas, que hace el Ejército, principalmente en la zona fronteriza, por arriba y por abajo, la zona fronteriza con Haití. Porque es cigarrillos que entran de contrabando a República Dominicana. En esta ocasión se incautaron 160,000 unidades de cigarrillos. A cada rato son, que sé, 100, qué sé yo cuántas mil, 200, qué sé yo cuántas mil, 500, qué sé yo cuántas mil unidades de cigarrillos, que entran de Haití a República Dominicana, pero su origen, según las informaciones de alguien que me comentaba, es de la India. Ese cigarrillo fuerte, duro, se hace en la India, se elabora en la India. Y si viene traficando desde la India, con lo que cuesta el transporte, llegar a República Dominicana, entrar de contrabando a República Dominicana, el costo de toda esa operación que involucra a mucha gente, eso no son cuatro, ni los dos, el chofer y el ayudante que venían en el camión. Eso tiene detrás una estructura mafiosa internacional, como usted quiera. Si esos cigarrillos entran aquí y se distribuyen por gran parte de la geografía y tienen una gran aceptación por el volumen que entra, uno se da cuenta. ¿Qué está pasando con la producción de cigarrillos en República Dominicana? Que un cigarrillo que viene de la India puede pasar todos estos trámites de contrabando para llegar al comercio de República Dominicana, sea más popular que el que se elabora en República Dominicana y a mejor precio. Algo está pasando, algo está fallando, porque solamente el hecho de usted pensar que viene de la India y cruza todos esos estamentos del contrabando, del transporte y de la colocación ilegalmente, clandestinamente, posteriormente en los colmados, principalmente del interior, y se vende por millares y millares y millares, y tiene esa gran aceptación. ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Cómo se está produciendo? No somos capaces nosotros de, con nuestra industria de cigarrillo en República Dominicana, entrar en un marco de competencia. No nos importa esa competencia. Mejor le damos poca importancia a lo que nosotros podemos producir, hacer y poder colocar en el mercado, en un mercado que si viene esa cantidad y se consume, hay un mercado ahí consumidor, para dejarlo en manos del contrabando. Hay cosas que uno no se explica. Incluso en República Dominicana, donde la producción de tabaco está siendo potenciada en los últimos tiempos, no solamente del tabaco para hacer el famoso habano, el famoso tabaco, no, para hacer cigarrillos también. Hay una producción muy grande que se ha multiplicado y que ha representado para la República Dominicana incluso una importante fuente de producción económica. ¿Qué está pasando? Yo no sé, usted me lo explicará, usted se lo explicará, pero algo está fallando ahí. ¿Qué? La verdad que me declaro incompetente. En otra información del día, el Congreso de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, aprobó el nombramiento de la nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Let's Campos. Yo digo que es prima mía, yo soy apellido Campos, mi segundo apellido. Entonces, bueno. Pero la señora Campos es una señora que se ha experimentado en los Estados Unidos, ha trabajado en el Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, fue aspirante a una posición legislativa en la legislación de su estado natal, Arizona. Ella es hija de madre española y padre
norteamericano-mexicano. El padre, el señor Miguel Campos, y la madre María del Pilar Schambauer, es el segundo apellido. Es católica, tiene 4 hijos y es la segunda mujer en estos últimos tiempos que viene como embajadora de los Estados Unidos a República Dominicana. Su anterior, estoy hablando de los últimos años, su anterior fue Robin Weinstein, una norteamericana de la Florida, amiga del presidente Donald Trump, vino cuando el ejercicio del primer mandato de Donald Trump y terminó el mismo 20 de enero del 2021 cuando asumió el poder la administración demócrata del presidente Joe Biden. Esos 5 años, casi 5 años, desde la salida de Robert Weinstein en el 2021, en enero, hasta la fecha, no hemos tenido un embajador titular de Estados Unidos en República Dominicana. Se ha manejado siempre el encargado o encargada de negocios. Ahora es la señora Aguilera, antes estaba el señor Thomas, vino otro señor que tuvo solamente como un mes y medio, en una transición prácticamente, y ahora la señora Aguilera es la encargada de negocios que entregará el mando tan pronto llegue la señora Let's Campos a República Dominicana. Madre, como le digo, de 4 hijos. Ella tiene una experiencia en la administración pública. Como les dije, estuvo en el Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental, ha estado trabajando en empresas privadas. Es raro que en su currículum no da su edad. Tiene 4 hijos, debe ser una señora rondando quizás entre los 40 y los 50 años. Por su físico eso es lo que aparenta. Fue agente de campo de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA y trabajó en América Latina precisamente en actividades de la CIA. Una persona que del campo, conoce la idiosincrasia de la gente, ha tenido contactos de información, de inteligencia. Es una persona que puede hacer un trabajo interesante en República Dominicana. Cuando se le hizo el hearing, la señora Let's Campos habló de que uno de sus objetivos era enfrentar el avance del Partido Comunista Chino en República Dominicana. Y eso sorprendió a mucha gente porque aquí no se conoce de una actividad política del Partido Comunista Chino en República Dominicana. Lo más que te puede decir, hasta donde yo sepa, es que hay mucha actividad comercial de negocio metiéndose, los chinos expandiendo su mundo empresarial, que en eso es que yo creo que están concentrados los chinos ahora. Pero ella es una persona que viene de los estamentos de poder de los Estados Unidos y a lo mejor tendrá otras informaciones que nosotros no tenemos. En sentido general, tenemos nueva embajadora de los Estados Unidos. En cualquier momento llega a República Dominicana, se organiza todo para la presentación de credenciales y su presentación en sociedad, que es lo que se estila, que es lo que se acostumbra. Y ya, por eso digo, en el curso de este mes posiblemente ya tendremos oficialmente la embajadora Let's Campos en la sede diplomática de Estados Unidos 5 años después de que transitáramos las relaciones diplomáticas, que por eso no han mermado, sin un embajador titular. Así las cosas. En mi columna de esta semana, en el Listín Diario, la dedico a estas situaciones que ocurren en las calles de enfrentamientos violentos de la policía con delincuentes. El tema de la frase ejecuciones extrajudiciales no es nueva. Durante mucho tiempo el Departamento de Estado en sus informes anuales sobre los derechos humanos hay una casilla que simplemente le cambian los números y le ponen una que otra cosita sobre lo que ellos denuncian como ejecuciones extrajudiciales provocadas por la policía en las calles contra civiles ciudadanos.
tildados de delincuentes unas veces, otras veces con nebulosas, como lo que ocurrió en el caso de Santiago, que ha disparado las alarmas con estas 5 muertes que la Procuraduría General de la República, los fiscales, establecen que fueron ejecuciones extrajudiciales. Así lo dijo por lo menos Wilson Camacho, que es el procurador adjunto encargado de la persecución del delito. Y lo calificó así mismo, fueron ejecuciones extrajudiciales. Y una muestra de ello es que hay 11 oficiales y clases y agentes policiales bajo un expediente de esa ejecución extrajudicial. Y hay todo un relato de cómo ocurrieron los hechos, de cómo ocurrió el tema, que no indica que haya habido un intercambio de disparos, que es la otra famosa frase, que no indica que fueron a eso, prácticamente a ejecutar a esas personas por un negocio, por una gestión, no se sabe todavía, no hay detalles que hay que ver. Pero el tema ha vuelto a la palestra. Ha vuelto a la palestra. Y en los últimos días, uno de los periódicos matutinos de la gran prensa de la República Dominicana publicaba la cantidad de muertos en intercambios de disparos en lo que va del año, y la cifra iba bastante alta a pegarse con cifras de otros años o a sobrepasarlo. El tema de los 5 muertos en Santiago desbordó el tema. A ese tema dedico mi columna de esta semana en el Listín Diario. Se llama así mismo, ejecuciones extrajudiciales. La comparto con ustedes a continuación. A principios de los 80, ante una de esas oleadas de violencia policial, la gente pegó el grito al cielo y ante la queja, el presidente Jorge Blanco bajó la línea, como me dijo en su momento un ex jefe de la policía, de que los agentes dejaran de matar en las calles y los que se vieran involucrados serían arrestados, investigados, traducidos a la justicia y casi seguro perderían la ropa. Ante la orden amenaza, los policías en las calles miraban para otro lado, me comentó el ex jefe cuando se veían en medio de una confrontación con presuntos delincuentes. Los antisociales se crecieron y la criminalidad aumentó y la gente entonces se quejó por ello. Se cuentan jefes de la policía de línea dura y civilistas. Los nombres se conocen, los hechos los tipifican. Y se dice que desde dentro de la misma policía, cuando se quiere calentar a un jefe policial, le tiran unos muertos en los pies. Los informes anuales del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde los 90, recuerdo, acusan a la policía dominicana de protagonizar ejecuciones extrajudiciales. Los informes han sido rebatidos por la autoridad y refrendados por las organizaciones de derechos humanos. Se dice que en esos informes el Congreso norteamericano sustenta la asistencia económica al país. La muerte a tiros de 5 hombres en Santiago fue mucho con demasiado, como dice el refranero. Wilson Camacho, procurador encargado de persecución del delito, dijo que el caso de Santiago fue una ejecución extrajudicial. 11 policías están presos y enjuiciados. ¿Influirá esto en la acción policial cuestionada en los últimos tiempos por el uso de la fuerza letal en las calles? No tengo la respuesta. ¿Me ayudan? Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión.
Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les anunciaba antes de la pausa, conversamos sobre la economía. Y la economía en estos días está basada en muchas tensiones, hay informaciones y todo ya se habla nueva vez de reforma fiscal, pero en lo que se habla de esas cosas, nada en concreto, sino informaciones sueltas, siguen llegando las informaciones sobre el manejo, el caminar de la economía ya llegando al final de este año. Y el Banco Central acaba de emitir incluso su informe sobre el estado de la inflación para el mes de septiembre. Y con eso comenzamos este recorrido sobre la situación de la economía en República Dominicana con nuestro analista Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Nosotros habíamos anticipado antes que el mes de septiembre probablemente se iba a ver impactado por el nerviosismo cambiario. Claro, recuérdate que claro. fue un mes de los pocos meses que tú y yo recordemos, ¿no? Donde dentro del mismo mes la tasa se modificó en más de 200 puntos. Claro. Pero de todos modos, el índice de precio al consumidor, según la medición del Banco Central, reporta que la inflación para el mes de septiembre, ya el noveno mes del año, fue de 0.34. Recuerda que en agosto fue de 0.71, el más alto, lo que va del año, ¿no? Venía de un 0.31 incluso. Claro, claro. Entonces la acumulada enero-septiembre de 2.77, o sea, luce que en los meses que faltan ya serían 3 meses, ¿no? 2.77, si tú le calculas una media de 0.3, hablando de 3 por 3, 9, se quedaría en 3.8, 3.7 por ahí. Sí, exacto. ¿Qué es lo que es el último pronóstico que se Eso te iba a decir, esa es la estimación que se tiene, ¿no? La inflación interanual, 3.76, ¿no? Y el Banco Central sí destaca aquí que lleva 29 meses con la inflación dentro del objetivo, por debajo de lo que es de la 4 media. 4 arriba, 4.1 arriba. 4.1 Exacto, arriba. o sea, por debajo de 4 en otra palabra, ¿no? 29 meses. Sí. Es bueno. Sí, la variación, los grupos que experimentaron aquí mayor impacto fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.72, educación, 2.29, eso por la apertura, el inicio de la docencia, generalmente los ajustes se hacen al comenzar las clases, hoteles, bares y restaurantes, 0.61, y bebidas alcohólicas, 1.59, y bienes y servicios, 0.18. Hay otros bienes que bajaron, o servicios que experimentaron reducción, como transporte, recreación, cultura, comunicaciones, todos esos sectores representaron una baja, reducción. Una baja. Y el transporte por el subsidio, sobre todo. Y además los precios del combustible han estado estables, sí. Pero necesariamente son buenas noticias para esta época que ha pasado. Han pasado unos meses de incertidumbre. Sí. Uno no sabe por dónde vienen las Agosto cosas. con un 71 y septiembre con el impacto del nerviosismo cambiario. Y los pronósticos de los organismos internacionales, las proyecciones de los organismos internacionales no han sido los más halagüeños. No. Han sido hacia la baja, hacia la reducción. Claro. Pero qué bueno que estamos así. Sin embargo, el flujo turístico, por ejemplo, se ha mantenido. Se redujo un poco en relación a otros años, a otros periodos, pero se ha mantenido en el alza de todas maneras. Así es. Fíjate, en el mes de septiembre llegaron al país 490.431 pasajeros visitantes no residentes, ¿no? Y 97.700 pasajeros vía marítima o crucerista, ¿no? El total de visitantes, en ese caso, serían 588.131. Aquí estamos hablando de una variación de apenas 1.3%. Sí. O sea, una tasa muy moderada, ¿no? Pero explicada hasta cierto punto por la situación misma de
de la economía, la incertidumbre, ¿no? En el caso nuestro, Estados Unidos es el principal. Vi en ese informe que decía eso, precisamente que el mercado norteamericano en el turismo, que es el principal de República Dominicana, la mitad. Ha bajado mucho, aunque se ha compensado un poquito con el sudamericano, incluyendo Argentina, pero no lo suficiente como para alcanzarlo y nivelarlo. No, Argentina, Colombia, Puerto Rico, México. Pero fíjate algo, pese a que Estados Unidos bajó y Canadá también se ha visto afectada, ¿no? Y perdimos el turismo ruso. Sí, sí, sí. Y ucraniano, que venía más de 200.000. Claro. Y eso se ha compensado en parte con como tú mencionabas, con el turismo de latinoamericano, ¿no? Pero fíjate una noticia que yo vi en un periódico internacional esta semana. Brasil batió su récord a recibir 7 millones de turistas extranjeros en el mes de septiembre. Hasta el mes de septiembre. Brasil, el país más grande. Uno de los países más grandes del mundo. En lo que va del año, 7 millones. Nosotros tenemos 8 millones. Nosotros tenemos, sí, casi 7, 6.6. Sí, sí. Oye, pero nada que ver. La República Dominicana cabe más de 10 veces en Brasil. Claro, O sea, 20 veces, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que debemos sentirnos muy satisfechos con lo que ha sido la industria turística dominicana. El 59% de los turistas, obviamente, ingresó por Punta Cana, ¿no? El 25% por las Américas, el 12% por el Cibao, 3% por Puerto Plata y el 1% por Romana. Sí, ese más o menos siempre ha sido la distribución. Lo más importante en el caso del turismo, fíjate que le ha caído a casi todos los países en la región. El caso de Cuba es dramático. No, claro. Y tú recuerdas hace como 20 años atrás que decían cuando Cuba se abra. Sí, será así, sí. Tuvo una época de apertura, tú lo recordarás. Pero es que no solamente es el problema de atraer pasajeros. No, y la crisis con España le afectó mucho. Sí, pero no solamente es atraer visitantes. Lo importante en el caso nuestro es el encadenamiento productivo que tiene el turismo. Claro. La agropecuaria, lo mueve todo. Transporte, agropecuaria. Pero sobre todo la producción de alimentos y los servicios, ¿no? Claro, sí. Es inmejorable, incluso aquí es muy amplio el servicio colateral. Sí. Muy amplio. El Banco Mundial acaba de emitir su informe económico de la región. ¿Qué plantea ese informe, Carlos? Mira, el Banco Mundial, recuérdate que emitió un informe de la perspectiva a junio, para el primer semestre, ¿no? Aquí revisa las proyecciones para la región latinoamericana y caribeña en un documento que se titula Emprendimiento Transformador para Empleo y Crecimiento. Ese documento fue presentado ayer y el Banco Mundial proyecta para la región latinoamericana y caribeña un crecimiento de 2.3% para este año, ¿no? Y un 2.5% para el año que viene. Bueno, aquí destaca 3 tips o puntos clave para poder mantener el crecimiento, dada que más del 70% de las empresas en la región son pequeñas y medianas, ¿no? Sí. Dice, invertir en el capital humano, o sea, mejorar la calidad. La calidad del trabajador, sí, claro. porque eso es lo único que te permite a ti aumentar la productividad. Y por supuesto... Y darle más valor a esa productividad. Y ser más competitivo. Claro. Apoyar las reformas políticas y económicas. Las reformas son fundamentales para tú poder emprender, digamos, la ruta del desarrollo más que del crecimiento. Porque nosotros tenemos experiencia en el año 84, lamentablemente a sangre y fuego, pero después de esa reforma el crecimiento se logró mantener por más de 5 años. En el 92 tuvimos crisis y hubo que hacer otra reforma. Y en la década del 90 fue una buena década en términos de resultados. 2009. Claro, 2008, porque el problema de la reforma, mira, la economía, ahora mismo, como quiera hay que hacer reforma, porque tú tienes una economía digital que fácilmente te puede dejar los sistemas de recaudación al margen. Totalmente. Pago de criptomonedas. Entonces, la economía tiene necesariamente que mantener, yo te diría que reformar es algo permanente. Dinámico. En la economía, claro. Porque ¿cuál es el problema? Mira, con la nueva economía, el país puede seguir, la riqueza puede seguir aumentando, el país puede seguir creciendo, pero es que el problema de la economía no es solamente crecimiento. No. Tiene que haber mecanismos de redistribución del ingreso. Claro. Y que eso se transforme también en
en calidad de Que vida. se convierte en desarrollo, Sí, con desarrollo, otra calidad palabra. de vida, ¿no? claro. Porque tú no puedes garantizar estabilidad política, social, si no hay una adecuada redistribución. Totalmente Entonces, de acuerdo. tenemos que exigirle al gobierno, obviamente, que las recaudaciones sean mejor asignadas, eso sí, porque la ineficiencia no beneficia a nadie en última Totalmente instancia, de ¿no? acuerdo. En términos de la economía, ¿no? Entonces, esos son de los retos, ampliar el acceso a la financiación, incluida la inversión privada, ¿no? O sea, fíjate que aquí da unos tips para mejorar la situación. ¿Cuál es la proyección que hace el Banco Mundial para la región? Mira, Argentina va a encabezar el crecimiento. Estas proyecciones fueron revisadas después de la última perspectiva. 4.6, Paraguay 4.2, Panamá 3.9, Costa Rica 3.6, Honduras 3.5. Esos países todos van a... todos esos países van a crecer por encima de un 3. República Dominicana le proyecta un 3 todavía el Banco Mundial. Sí, séptimo revisada, lugar. exacto. Pero fíjate que la región es 2.3. Sí. Como región. Claro. 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 O sea que vamos a esperar a ver ya qué nos dice este último trimestre. Sí. Que es un trimestre interesante porque hay una motorización comercial y de flujo de dinero en las calles por la proximidad de la Navidad. Claro. Sí, que es el de más movimiento, diría yo. Sí, hay un elemento no deseado que es la presión sobre el nivel de precio, pero fíjate que hasta ahora en 2.77 lo que tenemos a septiembre, o sea que un poquito más de aumento en lo que es el nivel de precio. Como compensación, un mejor crecimiento es deseable. Es deseable. Bueno, no es malo por lo menos. No Por es eso, malo. exacto. La pobreza se reduce. Un seminario esta semana, seminario de alto nivel, el fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión laboral de la República Dominicana. No sé si tuviste que la directora de programa social decía que en República Dominicana habían salido de los programas, no sé si algunos salidos, otros sacados, más de 380,000 personas. Sí, no, ella dice salido indicando que pasaron a un nivel mejor, fuera de la claro. pobreza, claro. Claro, o sea, y aquí hubo una intervención de un economista de la CEPAL que dice que República Dominicana va por muy buen camino y que de mantener esa tendencia podría entrar en los países de ingreso alto. Ahora mismo estamos en ingreso mediano, ¿Cuánto medio estamos? alto. ¿Cuánto estamos? 12. Medio alto. Bueno, fíjate que la pobreza en República Dominicana, y es un dato que él resalta, bajó de un 23 a un 18. La media en América Latina está en un 26.8. Sí, 20 y pico, sí. Y la pobreza extrema está en 10. O sea, estamos hablando de que son 170 millones de personas la pobreza en América Latina y el Caribe. Sí, sí. Y en el caso nuestro, como te digo, con un 18% de pobreza y un per cápita que ya el per cápita está por encima de los 12,000. De 12 es lo que te decía. Sí, $12,000. Sí, $12,000. O sea, estamos entre los primeros 6 o 7 países en la región, per cápita, ¿no? Entre 5 y 6 por ahí Sí, nos manejamos. sí, sí. Panamá tiene menos PBI que nosotros, pero tiene una población que es la mitad. Sí, claro, son 3 millones de personas. El caso de Uruguay también, Sí. el caso de Ecuador. Entonces, según él, una de las cosas, de la fortaleza de la economía dominicana y que le permiten hacer esta afirmación es que con todo y eso, mira, en los últimos 10 años, con todo lo accidentado que ha sido esta década, ¿no? El crecimiento promedio sigue por encima del 5% para la República Dominicana. Sí. Entonces, Pero, sí. de mantenerse esa tendencia y obviamente de lograrse una mejor redistribución. La región apenas ha crecido en esta década en un 1%. 1%. Entonces, eso no es que esté garantizado. Tenemos que nosotros hacer cosas para que se puedan seguir mejorando. Y que en el tiempo se sostengan. Sí, sobre todo garantizar la estabilidad política, social, económica, que depende de muchos actores. ¿Qué tú has oído, Carlos, en tus conversaciones privadas sobre los planes de reforma fiscal? En estos días se ha hablado mucho y este miércoles incluso Magín estuvo en un programa de televisión, en un panel en Telemicro y hablaba de que eso no se está trabajando en eso, que se puede decir se está haciendo
un proyecto, pero que más tarde o más temprano habrá que llegar a algo Qué así. bueno que usted lo ha dicho, porque yo no acostumbro revelar cosas privadas en los medios. No, pues él lo planteó porque se está diciendo mucho, incluso el Listín Diario publicó un trabajo muy amplio de Cándida Costa en ese sentido. Yo creo que se están creando las condiciones. Es lo que a mí me parece, Y él para ha- poner el tema. Y él ha estado muy activo. La necesidad la sabemos que está Sí. ahí. Entonces, el tipo de reforma es donde viene el asunto, ¿no? Y yo vi esa declaración de él. Y me luce que, como repito, se están creando las condiciones porque necesitamos resolver Sí. el problema del déficit, del endeudamiento, ¿no? Y se están dando incluso De la baja tips, inversión, como él y decía. se están dando tips de lo que Claro, podría hacer. sí, porque es que el nivel de inversión baja no apoya lo que son, digamos, las metas de crecimiento y el desarrollo económico. Al contrario, la retrae. Claro, La retrae. claro. Con un buen camino y te topa con ese muro. Es te un retrae. escollo. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana aquí analizando la política económica del país. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.